Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Pedro Campos Ayala, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Pedro se ha desempeñado como docente formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por la integración de principios prácticos en las competencias teóricas que imparte. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Regional de San Gil, donde se ha desempeñado en diferentes servicios. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, vamos a continuar nuestro tema. Entonces, todo el tema referente al cuidado integral del adulto mayor. La mayoría de cuidados se da de manera extrahospitalaria, ya sea en un centro geriátrico, en un domicilio. La idea finalmente es la misma, es saber cómo cuidar a nuestros abuelos, darles una mejor calidad de vida, proveer como del mejor cuidado desde la experiencia, desde el conocimiento. Entonces es diferente cuando a veces pecamos por falta de conocimiento, me refiero en cuanto al manejo que le damos a los pacientes y en relación a cuando hacemos algo mal, sabiendo cómo se hacen las cosas. Yo creo que para muchos en estas reuniones, en estas clases, se habrán dado cuenta que muchas veces hemos sido de pronto injustos con nuestros pacientes, pensando que de pronto ellos no son colaborativos, de pronto no entienden o se hacen los desentendidos. Pero yo creo que estas clases nos han ayudado a comprender esa parte. A veces no es que no quieran, es que en realidad no pueden. Y pues es parte de la vida, es parte de la salud, es parte del proceso. Y bueno, yo una vez, como les comentaba, en algún momento me llegué a preguntar, ¿será que en realidad este paciente es que no se colabora? Alguien me decía, no, pero es que vaya y déjelo uno solo y verá que ahí sí se mueve, ahí sí se levanta de la cama, ahí sí, mejor dicho, hace hasta para vender. Pero cuando uno está tratando de movilizarlo, el paciente no se colabora. Y resulta que, pues, como les digo, es parte del proceso. Los adultos mayores generalmente son así. Ellos no coordinan tan bien como las personas que todavía estamos jóvenes. Y pues, insisto, es parte del mismo proceso. Entonces nos toca llenarnos de mucha, pero mucha paciencia, de ayudarlos, de brindarles nuestro mejor cariño, todo lo mejor que nosotros podamos darle a ellos para que se sientan lo mejor que puedan. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la sexta unidad, estrategias de comunicación y atención integral. Entonces, ¿qué es el vínculo cuidador gerontológico con adulto mayor? Entonces, debe haber un vínculo, una conexión, este es como el deber ser, con estos pacientes, ¿sí? Vemos una persona, un adulto mayor, generalmente cuando todavía es funcional, cuando todavía es pensante,
cuando todavía se puede comunicar con nosotros, vemos una persona que es al igual que nosotras, con sentimientos, con pensamientos, con ideas, y muchas veces solamente lo vemos como un objeto de servicio, ¿sí? Pero sí es importante que logremos activar un vínculo entre el paciente y nosotros para que haya un trabajo más colaborativo. Entonces, para que haya un vínculo, como mínimo deben haber dos personas, el cuidador y el paciente. Y debe haber un reconocimiento de uno, de un otro diferente y un diferenciado. Aparte, para que ese vínculo funcione debe haber comunicación. Entonces debe ser una comunicación bidireccional. O sea, de aquí para allá y de allá para acá. De esta manera es que funcionan los vínculos y pues es importante lograr establecer esos vínculos con nuestros pacientes para que haya una mejor armonía, para que haya un trabajo colaborativo, para que el día a día nuestro sea un poco más agradable. Otros aspectos de los vínculos, ¿cuáles son? Generar un espacio de escucha y acercamiento implica, uno, que haya compromiso, un compromiso entre nosotros con el paciente, más que del paciente con nosotros. Finalmente, quien está invadiendo el espacio del paciente somos nosotros. Ellos están allá en su entorno y nosotros somos los que vamos a prestar un servicio. Debe haber empatía. Debemos ponernos en el lugar de esos pacientes o del paciente, independientemente cuál sea su estado de salud. Siempre debemos colocarnos en sus zapatos. Pensar, y si yo fuera el que estuviese en esa cama, ¿cómo me sentiría yo? Si yo fuese el que no pudiese moverme de la cama por X o Y motivo, ¿cómo me sentiría yo? Esa empatía pues va surgiendo al partir de la experiencia, a partir de los años. Entre menos años llevamos en este labor, pues difícilmente vamos a entender muchas cosas, a diferencia de las cuidadoras, de las auxiliares, las enfermeras, que llevan muchos años más en el cuidado del paciente. Debe haber una distancia óptima, ni muy cerca ni muy lejos. Siempre debe haber cierta barrera, es importante, y tratar de no cruzar las barreras. La relación debe ser de asimetría. Cuidador gerontológico aporta su saber, sus habilidades y destrezas, pero no impone. ¿Qué pasa cuando yo tengo un paciente y empiezo a imponerle las cosas? Al igual que los niños, o como le decimos vulgarmente, los chinos chiquitos, no van a colaborar. Así son los pacientes, los adultos mayores son así. Si yo llego a imponerle algo, obviamente, él solamente por rebeldía no va a querer hacer las cosas. Debe haber una disociación instrumental, una parte de cercanía emocional y otra distante cognitivamente y emocionalmente para permitirse pensar sobre lo que se escucha. Entonces, fíjense que todo busca como un equilibrio en esa relación. Y aparte debe haber una escucha activa. Permite que la persona se relaje y siga hablando. Hay muchos abuelitos que les encanta contar historias y muchas veces cuentan la misma historia una, dos, cinco, 10, 20 veces, y es normal, hace parte como de su día a día. Para ellos no hay nada más emocionante que usted le escuche su historia, le celebre sus gracias y se ría con ellos. Así sea la misma historia todos los días, para ellos va a ser muy gratificante esa escucha. El cuidado solo puede sustentarse en relaciones en la que exista la confianza. Entonces, importantísimo llegar a crear ese vínculo de confianza con su paciente, esos lazos que hacen que todo se vuelva más armónico, como les decía. Entonces, ¿cómo se logra? Siendo esa persona que brinde ese cuidado, ese apoyo, esa ayuda, ese cariño, esa empatía, que solamente ustedes como cuidadoras lo pueden llegar a lograr. ¿Por qué debe existir una relación de confianza con el paciente? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué cree? Ana Gipper, Ana Zuli, Flor, Luz Elena, a ver, ¿por qué creen?
Pues que haya considero que relación si entre hay paciente confianza y con el cuidador. paciente, pues él se va a permitir dejar que uno lo pueda colaborar, que uno lo pueda ayudar. Por ejemplo, acá donde yo trabajo, tenemos una pacientica que ella es muy nerviosa y se suelta de las manos de uno, de algunas enfermeras, ella se suelta de las manos y nos da miedo que se vaya a caer. Y entonces ella dice, no, porque me da mucho miedo. Y nosotras le vivimos recalcando que tiene que tenernos confianza para poderla llevar hasta los lugares donde ella merita ir. Entonces pienso que es muy importante la confianza por eso, para que se dejen manipular, para que se beban los medicamentos, porque si no tiene confianza tampoco se bebe el medicamento. En algunos casos pues se dejen dar el alimento los que no pueden comer por sí solos. O sea, es importante por esa parte, pues pienso que es importante por eso. Claro, y ella misma va teniendo esa confianza poco a poco en vista de que se va sintiendo segura. Si van pasando los días y a ella no le va a pasar absolutamente nada negativo, ella va a empezar a brindar ese lazo de confianza, como a romper esa barrera de desconfianza y va a ver en ustedes esa persona que les quiere ayudar. Ahora yo escuchaba, creo que era Nayib que iba también a hablar. Sí, lo mismo decía yo, que cuando el paciente nos tiene confianza, ellos se dejan atender, o sea, atenderlos y no les da tanta pena que uno les vaya a cambiar el pañal o que uno les tenga que hacer algún procedimiento. Entonces, cuando ya hay la confianza, entonces o sea, uno tiene un trato muy libre con ellos porque ya ellos se dejan hacer todo lo que uno necesita. Sí, señora, y entonces esa confianza uno mismo se la va ganando a medida que pues van pasando, como le decía, los días. Yo trabajé hace unos años en una UCI donde muchas veces llegaban pacientes jóvenes o adultos que requerían del total apoyo para hacer sus cosas. Sobre todo el tema de cambio de pañal es muy vergonzoso para cualquier persona. Y sin embargo, uno lograba tal conexión con el paciente que uno le hacía sentir que eso es normal, que sencillamente todos hacemos popó, todos tenemos que orinar, pero todos tenemos que limpiarnos, es importante la higiene. Entonces, en ese lapso donde el paciente se siente como invadido de su espacio y el poder usted hacerle las cosas es una barrera que se va rompiendo en el momento en que el paciente siente que usted le está brindando como ese apoyo, no solamente en el hacer o en el quehacer, sino también ese apoyo emocional. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros logremos ser el apoyo emocional de nuestros pacientes. ¿Sí? ¿Y cómo se logra? Por medio del vínculo y por medio de la confianza. La conciencia, el estado de conciencia, entonces hay tres interpretaciones sobre la relación mente-cuerpo. El dualismo son entidades independientes, el monismo, la mente depende del cerebro, y el emergentismo, lo mental surge de lo físico, pero no se reduce a ello. Hay estado de conciencia, está la vigilancia atenta, la relajación, la ensoñación, el sueño ligero, el sueño profundo y el estado de coma. Entonces, sin embargo, pues en los estados de conciencia vemos diferentes literaturas, estudios que los clasifican de otra manera, pero básicamente son muy similares, ¿sí? Entonces, una persona activa o consciente, alerta, orientada, ¿sí? Somnolienta, estuporosa o comatosa. También puede ser otro estado, otra clasificación de los estados de la conciencia. Las consecuencias de la alteración de la conciencia es que pueden confundir a la fantasía con la realidad, se puede perder la noción del tiempo, se puede perder el control, pueden haber cambios emocionales y alteraciones perceptivas. En los niveles de conciencia, entonces, encontramos entre consciente, que es lo normal, ¿sí? Una persona que piensa, que está alerta, orientada, somnoliento, que es adormecido, obnubilado, que es disminución del estado de alerta,
y disminuyen las respuestas psicomotoras. En estupor es un estado parecido al sueño, no inconsciente, hay poca actividad espástica o ninguna. En delirio ya es diferente y pues está muy relacionado también con la tercera edad. Hay desorientación, inquietud y alucinaciones. Y en el estado confuso, el paciente se va a ver desorientado, con deterioro del pensamiento y las respuestas. Entonces, si miramos, muchas veces nos vamos a encontrar pacientes en estos estados. Pueden estar somnolientes, pueden estar obnubilados, estuporosos, delirantes, confusos o conscientes. Depende también de su patología de base, depende de los medicamentos que el paciente tome. ¿Sí? Entonces hay muchos factores que hacen que el paciente pues tenga sus diferentes respuestas. Dentro de los trastornos del sueño que vamos a encontrar en los adultos mayores, que igual cualquier persona podemos tenerlos, pero pues hoy estamos enfocados en esta edad, están las apneas, apnea del sueño, paciente que deja de respirar mientras está dormido, narcolepsia, pesadillas, bruxismo, somniloquio, sonambulismo, terrores nocturnos, insomnios. Entonces está también muy relacionado uno con la edad, con patologías neurológicas, con ingesta de algunos medicamentos. Sí, entonces todo depende de también los factores externos o incluso internos que el paciente tenga, ya sea por sus patologías o externos, como por ejemplo los medicamentos, el ambiente. ¿Sí? Si es por ejemplo un ambiente estresante, el paciente puede tener terrores nocturnos, pesadillas. ¿Sí? Si es también estresante el paciente, se puede llegar a tener insomnio. Ahora, si es un paciente con una patología de base, aquí, por ejemplo, las que cuidan saben que muchas veces se les da quetiapina al paciente para que pueda lograr estabilizar un buen sueño. Entonces, los trastornos del sueño, pues sí están muy relacionados con las patologías del paciente y con otros factores externos. Para que haya una comunicación efectiva con el paciente, entonces hay que tener en cuenta muchas cosas. Aquí tenemos 8 estándares. El primero será saber escuchar, entonces ser paciente permite que los demás acaben lo que están diciendo, tratemos de no interrumpir, sobre todo a los adultos mayores. Ellos, si le están contando algo a uno y uno los interrumpe, generalmente se ofenden. Ser breve, la atención de las personas es limitada, así que entre menos palabras se utilicen, más fácil será la comprensión. Mirar frente a frente, el contacto visual es importante y más que todo cuando hay una escucha activa. Ahora, si la escucha activa yo la vuelvo en una escucha terapéutica, sí, porque muchas veces vamos a terminar siendo los terapeutas psicológicos de nuestros pacientes, vamos a escucharlos, los vamos a dejar llorar, los vamos a hacer reír, en fin, sí, esto va a ayudar muchísimo a calmar los estados emocionales del paciente. Comunicar novedades, el cerebro se activa con las novedades, sorprender con datos desconocidos es garantizar que el mensaje sea recordado. Control de la voz debe ser clara, positiva y manifestar interés, no debe sonar monótona, debe transmitir seguridad con un volumen controlado. Si gritamos a la persona, difícilmente la persona nos va a hacer caso, ¿sí? Si le hablamos muy pasito, sabemos que los adultos mayores generalmente ya empiezan a sufrir sordera, ¿sí? Pero igual, si los gritamos mucho, ellos se van a sentir regañados. Entonces, hay que ser muy equilibrados con este tema. Ser positivo, los mensajes positivos generan respuestas emocionales y son mejor recordados. Brindar confianza, hay que demostrar seguridad en lo que se está diciendo. Por ejemplo, le estoy dando un medicamento al paciente y el paciente no se lo quiere tomar. Entonces uno le explica que mire que esto es para esta enfermedad, que a él le hace bien tomárselo y pues uno les habla con
con confianza, con seguridad, con un buen tono de voz, y lo más probable es que el paciente vaya a cooperar y tratar de estar calmado. No permitir que las emociones lo lleven a una situación de confrontación, ¿sí? Mirar objetivamente, ayudar a manejar la situación. Entonces, si el paciente, por ejemplo, es agresivo, y yo también respondo de la misma manera, posiblemente lo que sea es a generar un conflicto más grande. Entonces, la idea es tratar de llevar un buen equilibrio para que la comunicación en general sea más efectiva. Ahora, hay un punto que es importantísimo que se llama la comunicación asertiva. Importante, pero esta sirve más que todo, no tanto con el paciente, sino con los familiares. Entonces, en primera instancia, defiende tus opiniones, siempre siendo honesto y con respeto. Segundo, no esperar que le lean la mente. Si queremos algo, debemos pedirlo. Entonces, quienes están con nosotros tampoco son adivinos para saber qué es lo que necesitamos. Tercero, escuchar a los demás. Todos tenemos opiniones de las cuales podemos aprender. Cuarto, utilizar la empatía. Ponernos en el lugar que te hará mirar desde otro punto de vista. Entonces, lo que les decía, ponernos en los zapatos del otro. Quinto, hablar desde el yo. No acusar, no echar cosas en cara, no hacer sentir mal al otro. Entonces, todo esto es importante para llevar una mejor comunicación. Debemos aprender a ser asertivos en el momento de hablar con los demás para evitar conflictos innecesarios. Las 7C de la comunicación asertiva. Entonces, ser cortés, no ser agresivos o hablar en doble sentido. Ser concisos, sin decorar la información. Entonces, no, o sea, o es blanco o es negro, ¿sí? No necesitamos empezar como se dice vulgarmente, a lamber. No, no es la idea. La idea es ser concisos, ser muy asertivos cuando hablamos, decir las cosas como son, pero sin llegar a ofender. Completa, la información debe ser completa sin prescindir de lo esencial. Entonces hay que hablar muy claramente todo lo que, todo lo que queremos pues comunicar, ¿sí? Debe ser también, o sea, de forma completa, no podemos dejar como cosas ahí sin sentido. Debemos hablar de manera correcta, sin errores o inexactitudes, ser coherentes, sin desorden o disonancias, y a la vez de coherentes, cohesivos. Entonces, si vamos a ser coherentes y cohesivos, quiere decir que vamos a tener sentido a lo que decimos y vamos a saber cómo enlazar una idea con otra. Eso hace parte de la comunicación asertiva. Ser concretos, sin abstracciones. Entonces, como se dice, ir muy al grano y ser súper claros, sin ambigüedades. Entonces, ¿qué quiere decir ambigüedad? O sea, dos. Entonces, yo siempre he dicho no ser como la chimoltrufia. Como digo una cosa, digo otra no. Entonces, o es blanco o es negro, pero no puede ser gris, ¿sí? No puede ser una parte de lo uno y otra parte de lo otro, ¿sí? Eso es ser ambiguo. Entonces, siempre debemos manifestar todo de una mejor manera para poder llegar y lograr una buena comunicación. Estas, como les digo, se basan mucho más que todo en la comunicación que tenemos con los familiares de los pacientes. Y hay unas pautas para comunicación efectiva con una persona con demencia. Entonces, aquí si nos vamos hacia nuestro paciente, utilizar frases cortas y palabras sencillas. Entonces, si es un pacientico que sabemos que ya tiene de base una demencia senil o un Alzheimer, vamos hablar muy pausadamente con unas frases cortas, con palabras lo más sencillas posibles, ¿sí? No vamos a hablar en lenguaje técnico porque lo más preciso es que no nos van a entender. No haga muchas preguntas a la vez.
Entonces debemos centrarnos en un solo tema. Con el paciente con demencia o Alzheimer de base, no hay que hablarle de tantos temas al tiempo porque el paciente se va a confundir fácilmente. Hay que hablarle en un tono normal. El paciente tiene un problema de demencia, no de sordera. Entonces no hay que gritarlo, se le habla en un tono normal y el paciente pues siempre y cuando no se mezclen temas, él entenderá. Difícilmente, pero lo podrá hacer. Colocarse frente al paciente y a la misma altura. Si el paciente se me distrae, si yo le estoy hablando y él, su mente se fue por allá para otro lugar, entonces llamar la atención tocando la mano o utilizando su nombre y preparar el entorno para evitar distracciones y ruidos durante la conversación. Entonces no es lo mismo hablar de pronto en una habitación con un televisor encendido que con el televisor apagado, porque pues obviamente hay un distractor y son personas que por su misma patología fácilmente se distraen y pierden el hilo de una conversación. Listo, bueno, hasta acá en todo el tema de la comunicación con el paciente, alguien que me cuente que alguna experiencia con sus pacientes, qué tan fácil o qué tan difícil ha sido lograr entablar comunicación con sus pacientes, sobre todo los que tienen de pronto Alzheimer o demencia de base. Alguien que tenga algo para contarnos, para compartir aquí en la reunión. Lo más difícil para mí ha sido hablan y hablan cosas que les han sucedido de pronto antes y no le ponen cuidado a uno lo que les dice. O sea, ellos no entienden casi lo que uno les dice, solamente ellos expresan cosas de que les pasó antes, pero no se enfocan en lo que uno les está hablando en el momento. Eso ha sido para mí, pues, los pacientes con Alzheimer. En cambio, la persona que tiene demencia senil, a veces entiende lo que uno le dice, solamente que él a veces, o en ocasiones es que se va, que se pierde, pero el de demencia senil le entiende a uno más que el paciente con Alzheimer. Sí, señora, y ahí vemos la gran diferencia entre un Alzheimer y una demencia senil. La demencia senil puede anteceder a un Alzheimer, ¿sí? Sin que sea Alzheimer como tal. Y en el Alzheimer la persona vive en el pasado, ¿sí? Entonces, para entablar una conversación con una persona con Alzheimer es mucho más fácil, como uno le está escuchando todos los días sus historias, es mucho más fácil uno aprenderse su historia y conversar con el paciente acerca de su historia. Con la demencia senil es un poco menos complejo, pero también logra, muchas veces pasa lo que nos contaba, creo que era Ana, que el paciente como que pierde el hilo y pierde el hilo de la conversación y se va, ¿sí? Se le va la mente. Pero son como, digamos, los retos que tenemos dentro del mismo cuidado, ¿sí? El paciente no, el cuidado no solamente se limita a la parte física, al baño, a la higiene, a la alimentación, sino también a cuidarle su salud mental. ¿Alguien más quisiera como compartirnos algo? Muy, Sí, muy bien. profe. Sí, Helen. Profe, pues una vez fui a cuidar a una señora, a un pacientico, y me dijo el esposo que ella tenía demencia senil, ella tenía un tumor en el cerebro, no se podía operar ni nada, usaba oxígeno y todo, y me dijo que ella no hablaba por la demencia senil, que ella no hablaba nada. Entonces, bueno, el turno fue temporal, fui como 2 días y le decía doña tal, tome la pastillita, bueno, y ella no me hablaba de verdad. Como el tercer día me habló. Me dijo que pues no le gustaba hablar mucho porque el esposo la callaba, la regañaba, que el esposo como era médico, que él decía que todo lo que ella decía estaba mal, que ella estaba muy cuerda y muy coherente, pero que ella no hablaba con nadie. Entonces me quedó como esa cuestión de que como que le tenía miedo un poco a la familia, ¿no? Sí, Para hablar. claro. Y llegaba el esposo, entraba y ella se quedaba callada, imagínese. Y por allá cuando estábamos solas,
Me dijo, vea, yo sé que soy esto, que tengo esto, que me pasa esto, que todo. Pero pues ella no hablaba con la familia. Pues terrible. Tremendo, porque fíjese que, o sea, se logró tener ese vínculo, esa conexión que se supone que la debe tener primero la familia y después el cuidador. Pero si se dan cuenta, o sea, paradójicamente, más bien una persona externa a la familia pudo llegar a tener ese vínculo de confianza. Y eso suele suceder muchas veces. Dentro de mis anécdotas, cosas que tengo que de pronto contar, yo muchas veces me convertí en el confidente de mis pacientes, porque mis pacientes no contaban con su familia. Ellos preferían contarme las cosas a mí. Yo trabajé un tiempo en clínica de heridas y visitaba pacientes casa por casa. Y pues yo terminaba siendo como el psicólogo de mis pacientes, las escuchaba, se reían conmigo, lloraban. Muchas veces yo llegaba a la casa cantándoles, a mí me gusta cantar, entonces llegaba cantando, bailándoles, y las abuelas eran felices porque pues sentían que al menos había algo que los escuchaba. Y esa es como la idea, siempre dar lo mejor de nosotros para que ellos se sientan bien. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere como compartir algo o continuamos? Bueno, vamos a continuar. Entonces, en la atención integral del adulto mayor, aunque ya hayamos abordado una parte de este tema, vamos a complementarlo. Entonces, el rol del cuidador geriátrico es la conducta esperada en el seno de un grupo o de una sociedad. Requiere de una construcción, o sea, de conocimiento, de poco a poco ir avanzando en lo que ustedes saben, ¿sí? No es solamente quedarse en lo que ya aprendieron. Como les decía, esto no es solamente de ir y cambiar pañales, hacer higiene, es mucho más, ¿sí? Porque hay un sentido humanístico en medio de todo esto. Para ejercerlos se necesita la presencia de un otro que demande esos servicios, o sea, el paciente cuidado. En el rol del ejercicio del cuidador geriátrico es brindar apoyo al adulto mayor en las actividades de la vida diaria, manteniéndolo en su hogar el mayor tiempo posible, conveniente, inserto en su comunidad y observando sus roles familiares y sociales con el fin de mejorar su calidad de vida. Manteniéndolo en su hogar, ¿a qué hace referencia? A que el paciente no requiera servicios hospitalarios médicos, ¿sí? Sino que sea todo dentro de su entorno. Las funciones, ahí tienen una función de prevención, otra de promoción, educación y asistencia. Entonces, en prevención, accionar del cuidador que permite advertir y detectar de manera precoz situaciones que se presenten como mediadores o conducentes a deterioros en todos los aspectos biopsicosociales de las personas que reciben el cuidado domiciliario. Entonces, que se le tomó la atención y está alta. Entonces, ojo, hay que mirar. No hay respuesta a los medicamentos, no se está tomando los medicamentos, o es que el paciente está entrando en una crisis hipertensiva, que el paciente tiene una taquicardia y no se le pasa. Entonces, si yo veo que el paciente ya duró horas y horas con taquicardia y no se le pasa, pues ahí sí ya tenemos que acudir al médico, ir a por urgencias, ¿sí? Entonces, bueno, que el paciente, por ejemplo, tiene fiebre, igualmente, tiene fiebre, tiene deterioro del estado de conciencia, ya lo habíamos hablado el día de ayer, me está indicando que el paciente está cursando por una infección, hay que acudir al médico. Entonces, las funciones de prevención son muy importantes. Funciones de promoción, centrar la mirada en la identificación y optimización de las posibilidades existentes que presenta cada persona, de las conductas resilientes y promover acciones de estimulación que permitan o fortalezcan, según corresponda, la integración social a fin de lograr una mejor calidad de vida. Entonces, en promoción,
son conductas que promueven y permiten un mejor estado de salud en el paciente. Entre ellas, pues también entra el promover hábitos de vida saludable, el promover una buena nutrición, en promover higiene, ¿sí? En promover, por ejemplo, una vacunación para que al mismo tiempo haya prevención de infecciones respiratorias, es como lo más común, la vacuna de la influenza que se le da a los adultos mayores. Entonces, no solamente es trabajo de enfermería, ya dentro del mismo conocimiento que ustedes como cuidadores han ido adquiriendo, ya saben que las vacunas sí son indispensables y más en estos grupos vulnerables. Educación, importantísimo. Nosotros como enfermeros, ustedes como cuidadores en salud, es importante que aprendan a educar cuando el paciente pues, es educable todavía, sí, que está todavía en sus 5 sentidos, y a las familias y comunidades cuando pues así lo requieran. Entonces, la función de educar pretende que el cuidador sea el interlocutor para difundir conocimientos específicos incorporados a quien cuida y al grupo familiar. Entonces, ¿en qué podemos educar a las familias? En higiene, en hábitos de vida saludable, en alimentación sana, ¿sí? Se pueden transmitir conceptos acerca de los cuidados y autocuidados, proveer información sobre la disponibilidad y acceso a los recursos existentes al nivel comunitario, incidir en la desmitificación de prejuicios y estereotipos. Muchas veces se conocen personas con X enfermedad y pues no todas las enfermedades son contagiosas. Entonces se llega de pronto al extremo de llegar a aislar a un paciente que, digamos, un paciente con Alzheimer, lo aislamos porque según la gente que mitifica el Alzheimer, algunas personas piensan que es una enfermedad contagiosa. Entonces, si el paciente tiene Alzheimer, puede que yo resulte con Alzheimer. Sí, es un ejemplo. Entonces es eso, es desmitificar, es eliminar prejuicios y estereotipos que socialmente se han ido creando en el curso del tiempo. Y asistencia, entonces proveer apoyo y entrenamiento en el desenvolvimiento de las actividades de la vida diaria del adulto mayor o de la persona dependiente, ya sea en el cuidado de la salud, en rehabilitación, en situaciones particulares y todo aquello que incida en una mejor calidad de vida para las personas sujetas del cuidado. Entonces aquí vemos el ejemplo, un baño en cama, un paciente que requiere higiene, que requiere asistencia en la alimentación. Sí, todo esto hace parte del cuidado integral que una persona puede recibir. No es solamente, como les decía, el higiene, la alimentación y los medicamentos y pare de contar. No, va mucho más allá. ¿Y de qué depende? Depende de cada uno de ustedes. Entonces, de cómo ustedes o qué tan en serio se tomen su trabajo. ¿Sí? Para algunos dirán, no, es que yo solamente trabajo, pues, 1, porque pagan, 2, porque no sé más nada que hacer, y 3, pues, porque igual hay que trabajar. Pero hay otras personas que aparte de que tienen sus mismas responsabilidades, sienten que tienen una misión, ¿sí? Y esa misión como tal es lograr tener esa conexión con las personas y dar lo mejor de mí para ellos. En la asistencia, entonces, es el desenvolvimiento de las actividades de la vida diaria, como les decía, en el cuidado de la salud, en el tratamiento de enfermedades, en la rehabilitación de cada situación particular. Entonces está el comer, la higiene personal, el vestirse, el dormir, el descanso, el control de esfínteres, ¿sí? La movilidad funcional. Aparte, pues está la comunicación en el entorno, el suministro de medicamentos, los primeros auxilios, control de signos vitales, la realización de prácticas indicadas, actividades recreativas y ocupacionales. Entonces, pacienticos que si hay la posibilidad de poderlos hacer juegos de mesa, de colorear, de escuchar música, algo que los estimule, donde haya participación social y atención de la salud.
Entonces, si nos fijamos, es mirar al paciente como un ser integral, ¿sí? Sujeto del cuidado, no es solamente una persona que requiere cuidados súper básicos y pare de contar, ¿sí? Por eso se dice que el ser humano es un ser biopsicosocial, ¿sí? Porque tiene sus características biológicas, psicológicas y sociales. ¿Cuáles deben ser las cualidades de un cuidador? Entonces, decidido, noble, equitativo, que brinde apoyo, compañerista, persistente, participativo, paciente, soñador, tolerante, honrado, generoso, motivador, versátil, comprometido, fiel, capaz, creativo, discreto, eficaz, valiente, independiente, trabajador, respetuoso, colaborador, servicial, optimista, sincero, mejor dicho. Si miramos, son muchísimas las cualidades que un cuidador puede tener y en cierta manera debería tener. ¿Sí? Si nos podemos mirar, muchas veces uno nos pregunta, dígame una cualidad suya, y la mayoría nos quedamos como en blanco, como que no sabemos decir, no sabemos expresar cuáles son mis cualidades. Entonces aquí hay una buena cantidad de cualidades y pues cada una dirá, cada uno de los que están conectados dirán, bueno, yo soy, no sé, noble, discreto, trabajador, metodológico, receptivo, en fin, responsable, ¿sí? Y cada quien, al mirar este listado de cualidades, se identificará con unas más que con otras, es normal, ¿sí? Lo importante es que dentro de nuestro ser, cada uno tengamos diferentes cualidades que vayan a servir en pro del bienestar de cada uno de los pacientes. Entonces, cualidades actitudinales son capacidades cognitivo-afectivas que respaldarán una correcta atención al adulto mayor. Entonces, si yo tengo la mejor actitud, si yo brindo un servicio humano o humanizado al paciente con la mejor manera, de la manera más cálida, eh, eso se va a repercutir muchas veces también en la vida de cada uno. Yo siempre he dicho que uno de lo que siembra recoge. Entonces, así como podemos sembrar alegrías en un paciente, podemos sembrar de pronto el hecho de sentirse acompañado, de sentirse apoyado, también podemos sembrar en ellos el desprecio. ¿Eso en qué va? En cada uno de nosotros, en cómo nosotros logremos adaptarnos y cómo nosotros logremos conectarnos con las personas. Entonces, eso sí lo dejo como a que cada uno lo analice dentro de su propio yo y pues diga o concluya qué es lo que está haciendo por ser cada día mejor. El hecho de estar conectados a estas reuniones y estar escuchando y capacitándose, eso ayuda muchísimo a que seamos cada día mejores profesionales. Las actitudes deben ser flexibilidad en el trato personal, adaptación ante situaciones del cambio, acompañamiento con actitud de comprensión y escucha, empática, respeto y autonomía, amplitud de criterio, capacidad de consulta y decisión ante situaciones límites, favorecer la autoestima del adulto mayor, niveles de tolerancia adecuados. Aquí es donde juega muchísimo el papel de la tolerancia. Sí, lo que les decía hace como 2 clases. Muchas veces uno pensaba, ¿será que el paciente es o se hace? ¿Está enfermo o se está haciendo el enfermo? En algún momento de la vida, hace muchos años, yo padecí un cáncer y con ese cáncer duré unos días postrado.
Era tan terrible que no era capaz ni de levantarme a poner o quitarme la ropa. Entonces, en esos momentos entendí que cuando un paciente dice no puedo, es porque no puede, no es porque no quiere. Y ahí es donde uno empieza a ser un poco más empático con los pacientes y sobre todo con los adultos mayores. Cuando un adulto mayor no es capaz, no es porque no quiere, es porque no puede. Y llegan momentos en los cuales él de alguna manera se levanta de su cama. Hace 26 años, yo tendría que 14 años, un poquito más. Mi abuela estuvo enferma, ella cayó en cama por un ACV, un accidente cerebrovascular izquierdo. Ella tenía todo mi cuerpo izquierdo paralizado. Ella no podía levantarse, no podía hacer sus cosas por sí misma y pues requería la ayuda de todos nosotros. Entonces pues era muy difícil la situación, nosotros no teníamos ni idea de cómo cuidarla, no teníamos ni idea de qué se le podía dar de comer, qué no, en fin, eran muchísimas cosas. Y aparte de todo, pues tocaba llevarla al baño, traerla, hacerle la mayoría de cosas en la cama. En fin, fue una situación bastante compleja, pero pues por la misma, este, por la misma falta de conocimiento, pues no podíamos hacer lo mayor por ella. Un buen día mi abuelita resultó parada en la puerta de la habitación de ella. Nosotros salimos corriendo, pensamos que era que se había recuperado, pero no, resulta que fue un momento de fuerza. Ella nos dijo que no supo cómo llegó hasta la puerta, pero se levantó de la cama y fue hasta la puerta, nos estaba llamando. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos, los pacientes, los adultos mayores, ellos no tienen conciencia total de lo que pasa, sencillamente ellos muchas veces actúan y no saben el por qué, sencillamente lo hacen y ya. Entonces, por eso debemos llenarnos de paciencia, de mucha tolerancia, ¿sí? Manejo de omnipotencia y de frustraciones y madurez para las pérdidas y duelos. En ese momento, después de ese evento, mi nona murió más o menos al año y medio, ella murió hace 25 años, un 29 de marzo, y en ese momento nosotros queríamos tenerla viva fuera como fuera, pero no nos dábamos cuenta que es egoísta de parte de uno querer tener a su familiar vivo, así, o sea, viéndolo como estaba sufriendo, o viéndola como estaba sufriendo, o viéndola que ella pues iba perdiendo sus fuerzas. Entonces también es importante nosotros como cuidadores en salud, muchas veces concientizar a las familias, decirles pues, o sea, sentarlos en una realidad, ¿sí? Ya hemos hablado de que la adultez mayor o la tercera edad es el último camino de la vida, sí, es la última etapa en la cual pues es como el ocaso de la vida y en cualquier momento la persona pues va a fallecer. Eso hace parte de la vida también. Muchas veces encontramos familias que aferran demasiado a su familiar, al paciente, a esta tierra y no los dejan descansar en paz. He visto casos en los cuales pacientes 5 o 10 años postrados en cama, que no tienen relación con el medio, que no hablan, que no abren los ojos, que no aparentemente no escuchan, como si fueran un vegetal. Y sin embargo, las familias los mantienen como arraigados a esta tierra. Entonces, dentro de nuestra comunicación como cuidadores, también es importante ayudar a la gente a sentarlos en esa realidad, sí, en que la muerte también hace parte de la vida. Bueno, y entonces, pues de esta manera finalizamos todo lo que tiene que ver con el cuidado integral del adulto mayor. Aquí pues hay un pequeño mensaje final. Gracias por darme la oportunidad de utilizar mis habilidades y conocimientos
su satisfacción es mi mayor objetivo. Entonces, no sé si de pronto alguien de los que están conectados quieren agregar algo más acerca de estas temáticas, ¿sí? Que son pues bastante interesantes e importantes para la labor que ustedes ejercen día a día. Ojalá las personas que somos cuidadores hagan todo lo posible por capacitarse, porque hoy en día cualquier persona se dedica a cuidar a un paciente y entonces ahí es cuando vemos que los golpean, que los tratan mal, porque no tienen la paciencia que deben tener para cuidar a un adulto mayor. Entonces, ojalá que todo el mundo, porque hoy en día uno ve, me dedico a cuidar a adulto mayor, quiero cuidar a adulto mayor y no tienen idea de qué es cuidar a un adulto mayor. Ojalá que todas las personas, los familiares sobre todo, que exijan y que busquen la manera de que la persona que se encargue de cuidar su familiar sea una persona capacitada. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado, por sus conocimientos. Estoy muy satisfecha con toda la información que me ha dado. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Y lo que dice Ana es muy cierto. Y por ejemplo, ustedes que están en grupos de donde hay cuidadores, habrán cuidadores que son cuidadores por vocación, habrán otros que son cuidadores por necesidad. Pues eso sí, no somos quien para juzgarlo, pero lo importante es que en medio de la vocación hace falta el conocimiento y en medio de la oportunidad hace mucha más falta el conocimiento. Entonces es bueno que pues cada quien concienzudamente diga, bueno, estoy en lo que estoy, o esto no es para mí, o creo que sí es para mí, pero necesito aprender más. Eso cada quien lo sabe. Lo que dice Ana es muy cierto, hay mucha gente que cuida, pero no saben cuidar, ¿sí? Yo cuando inicié la carrera de enfermería en el año 2005, en ese entonces no se le daba la oportunidad ni siquiera a los estudiantes de cuidar un paciente, jamás. Eso se ve hoy en día. Cuando eso, para cuidar un paciente, como mínimo una persona debía ser auxiliar de enfermería. Como mínimo, si estaba estudiando enfermería profesional, digamos, debía estar en un semestre avanzado de la carrera para poder llegar a cuidar pacientes en un geriátrico, por ejemplo. No era así como hoy en día, que cualquier persona, lo que dice Ana es muy cierto, cualquier persona se va y cuida a un paciente, puesto que no estamos tratando con animales, no es como llegar a un galpón de pollos y darles comida, no, es muy diferente, estamos trabajando sobre una vida humana. ¿Listo? Entonces sí es supremamente importante ustedes en sus grupos a veces de pronto hacer mensajes de reflexión, ¿sí? Más que de juzgamiento es de reflexión para que cada persona pues vaya sentando su conciencia en lo que en realidad está haciendo, ¿listo? No sé si de pronto alguien quiera aportar algo más. Me encanta su manera de enseñar y bueno, de los otros instructores también son muy, muy bonitos, pero usted en especial tiene esa habilidad y ese talento que Dios le ha dado. Entonces, muchas gracias por compartirlo conmigo, bueno, con nosotras. Y muy agradecida con usted y que ojalá pues sigan haciendo los cursos bonitos que hacen ahí. Muchísimas gracias, profe. Bueno, muchísimas gracias a usted. De verdad que esto se hace con mucho cariño. La idea es que pues no se aburran tanto. Hay unos temas que son un poco más de ladrilludos que otros, pero pues uno trata de que en realidad todas aprendan algo para la vida, algo pues para ustedes, para poder compartir con los demás, bueno, como sea, para sus mismos pacientes. Siempre pues es el objetivo final. Y pues como dice aquí, mi mayor satisfacción, pues mi satisfacción mayor es que ustedes se sientan de verdad también satisfechos, o sea, que se haya cumplido el objetivo.
Bueno, entonces yo creo que ya dejamos hasta acá. De verdad que muchas gracias por haber culminado este curso hasta el día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho, espero que esto les ayude a abrir más la mente, a tener un poco más de paciencia con estos pacienticos que a veces son más difíciles que otros, pero que le dejan a uno muchas satisfacciones y incluso recuerdos para la vida. Entonces, que sigamos trabajando con ese mismo cariño, con ese amor, porque pues no nos queda más sino seguir siendo los mejores seres humanos para ellos. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos. Una feliz tarde. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.